Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Antes de empezar, agradecerles porque en el último episodio que grabamos, si lo escuchaste, espero que te haya gustado, pero me estuvieron llegando un montón de mensajes de que les había gustado. Sigue siendo evidentemente un tema del que seguiré hablando porque nos toca a todas muy de cerca, o a muchas de nosotras muy de cerca, el tema de la autoexigencia, del perfeccionismo, síndrome de la impostora, etc. Así que si no lo escuchaste, te invito a escucharlo, creo que te puede ayudar un montón. Y si lo escuchaste, gracias a las que me escribieron, saben que es un tema que me encanta. Pero hoy vamos a hablar de otro de los temas que también me gusta, que es uno de los temas que más salen en terapia y en mi trabajo con mujeres, no solo en terapia, sino en los programas, en las mentorías, en las clases o cursos que doy, y tiene que ver con el autoestima. Y vamos a arrancar por lo primero, que lo que me suele suceder es que cuando voy a trabajar con alguien, lo que aparece es quiero tener más autoestima para conseguir tal cosa, ¿sí? Y algo de lo que vamos a hablar hoy va a ser que la autoestima no es la llave ni para el éxito, ni para tener la vida que queremos, ni para tener la relación que queremos tener, o el trabajo que queremos tener, o para alcanzar esas metas que queremos alcanzar. Nada de eso tiene que ver con la autoestima, sino va a ser algo de esto que te cuento. Pero antes de arrancar, me presento, por si es la primera vez que estás acá en el podcast. Detrás del podcast estoy yo, que soy psicóloga. Mi nombre es Valentina, soy psicóloga clínica. Toda mi formación ha sido en el área de la clínica y la sanitaria. Hace 2 años aproximadamente fundé Olimpia con la idea de sacar a la psicología rigurosa y feminista, sobre todo aquella que está enfocada en nosotras, fuera de consulta, para poder, con todas estas herramientas que sabemos que funcionan, que cambian la vida de las personas, poder sacarlas afuera, poder de corazón ayudar con este podcast, con todas las cosas que aparecen en mi práctica clínica, en los programas y en los espacios de trabajo, y poder ofrecer en un formato distinto pequeños aprendizajes que creo que pueden integrar, o esa es la intención, que puedan integrar en su día a día y ir cambiando cosas para poder alcanzar esa vida que quieren. Eso es lo que más quiero. Así que, por supuesto, siempre estamos trabajando sobre temas que creo que nos tocan a todas de cerca. Hoy vamos a tocar autoestima, por supuesto, porque es uno de los temas que más nos tocan, el tema de la confianza en nosotras mismas, de la seguridad en nosotras mismas, o eso que decimos, autoestima, amor propio, o como lo queramos llamar. Y una de las cosas que yo digo, y últimamente, sobre todo desde que existen las redes sociales, es para mí la divulgación sobre autoestima, que ha hecho que acabe siendo algo que está muy sobrevalorado, porque lo que realmente importa es algo mucho más poderoso, más práctico y sobre todo más accesible. Antes de que pienses como que la autoestima no es importante, sí que es importante, claro, pero aunque suene algo extraño por ahora, quiero llevarte a ver algo que podría cambiar completamente la manera de avanzar hacia tus metas, que no tiene que ver con arreglar, entre comillas, nuestra autoestima, sino empezar a hacer algo que podemos hacerlo desde hoy mismo y que eso va a hacer que crezca o que nos sintamos mejor, más seguras, más preparadas, más confiadas, o que crezca la autoestima, si es que eso existe. Vamos a empezar por algo que seguro te ha pasado, que tiene que ver con si tenés un evento importante o tenés una presentación o tal vez tomar una decisión grande en tu vida. Quizás estás en este momento en tu vida teniendo que tomar una decisión y lo que te pasa es que sentís miedo o nervios o ansiedad y se lo decís a alguien y quizás lo que te dicen es no tengas miedo, no tengas ansiedad, vas a ir todo bien. Y uno por dentro dice, genial, como eso me ayudara, esto no se va así, no se va el miedo porque me digan no tengas miedo, no se va la ansiedad porque me digan no tengas ansiedad, cálmate, no te preocupes, no te hagas toda una historia alrededor de eso. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué haces con ese miedo que ya está ahí? ¿Pretendes que desaparezca? Pero eso no funciona siempre. O pero, peor aún, cuando te dicen que no deberías sentirte así y empezás a pensar, ¿qué me pasa? ¿Qué funciona mal en mí? ¿Por qué yo sí tengo miedo y esa persona a mi lado no tiene miedo? ¿Por qué somos las dos las que vamos a dar esta presentación, pero yo soy la única que se está muriendo de miedo? ¿Por qué no puedo seguir más segura de mí misma? ¿Por qué no puedo tener más autoestima? ¿Por qué no puedo dejar de sentir nervios en la próxima reunión o en un evento social o en una presentación o en lo que sea? Y aquí hay una verdad, que es que no tiene nada de malo, y lo sabemos, el sentir miedo o sentir ansiedad, todo el espectro emocional
tenemos que sentirlo, nos cuida, nos protege, va a estar con nosotras toda nuestra vida. Son esas las emociones que nos dan señales de que estamos justo haciendo algo que nos importa, que estamos en el cruce entre algo que nos importa y algo que nos desafía, que nos reta. ¿Qué es esto de el cruce entre algo que me importa y algo que me desafía? Déjame contarte una historia que pasó hace ya unos meses. Voy a decir que se llama Ana y voy a cambiar algunos nombres, pero porque me importa el ejemplo. Ana tenía en ese momento 32 años y trabajaba como arquitecta. Y pasó que le ofrecieron dar una presentación en un congreso internacional, iba a viajar, iba a estar unos días en una ciudad que para ella era un sueño hecho realidad, y eso iba a impactar en un concurso en el que se estaba llevando a cabo en su empresa, que podía hacerla mejorar, si se quiere, las probabilidades de que la ascendieran o que le dieran ese cargo que ella quería. Eso probablemente podía parecer un sueño, ¿no? Pero por supuesto que cuando me habló de esto, que esto es lo que cualquiera de nosotras, quizás si lo hemos vivido, podemos hacer referencia a eso. Cuando le pasa a otra persona no somos tan conscientes de eso, pero cuando nos pasa a nosotras, quizás si nos ha pasado lo vamos a entender. Y es que una de las cosas que me dijo cuando me contó esto es, estoy muerta de miedo. No sé si puedo hacerlo. ¿Qué pasa si fracaso delante de todos? ¿Qué pasa si no doy la talla? Si cometo un error, si se dan cuenta con esta experiencia que no doy para el cargo que se está creando en la empresa. Ana creía que para aceptar ese reto, este desafío, esto de me importa y me desafía, para aceptar ese reto primero necesitaba dejar de sentir eso que estaba sintiendo. Incluso ella me dijo la palabra arreglarme. No es una palabra que suele salir en terapia, pero quizás si me estás escuchando y alguna vez la dijiste o se lo contaste a alguna amiga, esto de necesito arreglarme. Bueno, pensaba que necesitaba tener una mejor autoestima, más sólida, o sentirse completamente segura de sí misma antes de dar ese paso. Y ese es el problema. Esperar a sentirte lista es la receta perfecta para quedarte donde estás. Juntas, en ese momento, trabajamos en algo diferente. Y yo sé que las ganas, cuando alguien se sienta al frente y me dice, estoy ante este desafío, necesito tener autoestima alta y necesito dejar de sentir esto que estoy sintiendo, puede ser muy desesperanzador cuando yo les digo, no te puedo ayudar en eso, no te puedo ayudar en dejar de sentir miedo. Dejar de sentir miedo sería tomar alguna medicación psiquiátrica y huir de ahí, y probablemente eso te planche la habilidad emocional o todo el espectro emocional o aquella emoción que estás sintiendo. Y sin embargo, lo que yo sí puedo ayudarte y lo que sé que necesitamos hacer es que empecemos a ver que el miedo no es el problema y empecemos a avanzar sin poner todo el foco en eliminarlo. En lo que te quiero ayudar, en ese momento yo le dije, es en que consigas hacer eso que querés hacer, que va a mover la aguja de la vida que querés tener, aún sintiendo miedo, aún en presencia de eso. Y yo sé, y me ha pasado con otras mujeres en mi terapia, que es, ay, sí, me encanta lo que estás diciendo, pero yo tampoco quiero sentir miedo. Igual no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. No se puede dejar de sentir miedo y también hacer eso que me importa. Y en general no funciona así. Yo lo que suelo decir es, todas sabemos que en la medida que repetimos una y otra vez ese movimiento, esa actividad, esa acción, es muy probable que eso deje de venir o que venga con menor intensidad. Eso sí puede pasar, pero es mentira. Si alguien te garantiza que vas a dar una presentación o te vas a presentar al frente de un montón de personas o vas a tomar acción en ese evento que querés hacer o vas a tomar un desafío o vas a emprender o vas a lanzarte con algo y no vas a sentir miedo. Yo creo que eso sí suena más a mentira. Lo que nosotras queremos hacer es cambiar el foco y empezar a pensar en que lo que hace falta no es tener confianza en ese momento y autoestima, sino hacer algo con coraje. El coraje no es no sentir miedo, porque eso lo hace cualquiera. Coraje es hacerlo aún sintiendo miedo. Lo digo de nuevo, coraje es hacerlo aún sintiendo miedo. Si yo no sintiera miedo, entonces no es coraje. Hay una frase que se dice algo así, que lo curioso del coraje es que se va a sentir como el miedo, porque eso es así. Si no, de nuevo, no sería coraje y sería otra cosa. Y todos lo estaríamos haciendo. Lo opuesto al miedo no es la confianza en una, es la aceptación del miedo.
y el movernos hacia lo que nos importa. En ese momento, lo importante para Ana no era en sí el miedo, porque el miedo por supuesto que venía, porque había algo en juego que le importaba. Lo importante para Ana era presentarse, era dar esa presentación en el Congreso, era poder viajar, conocer esa ciudad que quería conocer y que estaba en su proyecto, que era un sueño, y a su vez estar haciendo algo que iba a mover la aguja para poder conseguir un cargo que quería conseguir. Era poder impactar de otra manera en su trabajo, era poder tener una mejor vida. Por supuesto que el miedo estaba, porque había algo que importaba ahí. Pero nuestro foco no podía ser que ella deje de sentir miedo, porque el trabajo hubiese sido distinto y hubiese sido, no tomes ese viaje, quédate en casa. El foco de una no tiene que estar puesto en eliminar eso que estoy sintiendo, sino en hacernos mejores preguntas. Y esto tiene que ver con, nuestro foco siempre suele estar en ¿cómo hago para dejar de sentir esto? ¿Cómo hago para eliminar la inseguridad? ¿Cómo hago para eliminar los nervios? ¿Cómo hago para dejar de tener miedo o ansiedad? Tenemos que dejar de hacernos esas preguntas y empezar a hacerlo la otra, que es ¿qué de esto me importa y cómo avanzo hacia lo que me importa, aún con lo que venga? Aún con lo que sea que vaya a sentir en eso. Yo sé que tengo 1000 episodios hablando de esto y seguiré hablando cada vez que necesite hablar de esto. Algunas preguntas, por ejemplo, que le hacía hace un tiempo a una mujer con la que trabajaba y estaba muerta de miedo ante el desafío de presentarse a una reunión donde iban a estar los socios de las empresas para la que trabajaba. Le hice 2 preguntas. Yo a algunas de mis pacientes, en general todas, pero les mentiría que se lo digo a todas mis pacientes, porque se lo digo a algunas, les digo que tengan un cuaderno de terapia en el que vayan anotando. Si hay una paciente mía que me está escuchando y aún no se lo dije, vayan a comprar un cuaderno de terapia para la próxima sesión. Pero bueno, siempre lo que pido es que para terapia tengan un cuaderno de terapia. Que sea un cuaderno de terapia, que no lo mezclen con, porque a veces me pasa a mí, digo, que no tengan un cuaderno de terapia en el que también, o elijan un cuaderno cualquiera que tengan en casa, no una libreta, y anoten donde suelen anotar cosas que le faltan de comprar y a su vez un teléfono que le dieron del banco y después también algo que se quedaron de la sesión conmigo y después a su vez lo que sea. No, así no funciona. El cuaderno de terapia tiene que ser solamente de terapia y en esa vamos registrando no solo lo que pasa en sesión, sino lo que pasa fuera de sesión, que es muy importante, es fundamental lo que pasa fuera de sesión. De hecho, es lo que mueve la aguja, lo que pasa fuera de sesión. Y entonces le había hecho escribir estas 2 preguntas para que las piense en esos días. ¿Para qué quiero dar esta presentación? ¿Qué significa para mí? ¿Y cuál es la barrera que está entre esa presentación y yo misma? ¿Qué es lo que está apareciendo entre dar esa presentación y yo? Y sus respuestas me las acuerdo porque fueron muy claras cuando las trajo la próxima sesión y era, quiero mostrar mi trabajo, quiero ser vista como una líder en mi campo, me encanta esto, y quiero crecer profesionalmente. Todo eso le importaba profundamente y por eso también le daba miedo. El día de la presentación, por supuesto que seguía nerviosa, pero había cambiado el foco. Porque en lugar de decirse, no debería sentirme así, porque ahí estamos perdiendo el tiempo. Si nuestro foco está puesto en no debo sentirme ahí, no debo sentirme así, estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo nuestro foco. Nuestro foco tiene que estar puesto en aquello que estoy haciendo y aquello que tengo que hacer para impactar en eso que quiero impactar. Y eso entonces había cambiado la pregunta y ya no era, no debería sentirme así, sino que era, por supuesto que estoy nerviosa, porque esto me importa. Esto es lo que yo quiero que te digas a vos misma cuando estés ante un desafío que te genera ansiedad, o nervios, o miedo. Por supuesto que siento nervios, o por supuesto que siento ansiedad. Esto me importa, esto es importante para mí. Sentilo en el cuerpo cuando lo decís. El cambio entre no debería sentirme así, soy débil, soy un desastre, soy miedosa, ¿cómo puede ser? Hacer ese cambio y decirte, por supuesto que estoy sintiendo nervios, o miedo, o dudas, pero es justo porque me importa, porque es un movimiento importante y porque estoy eligiendo hacerlo. Si te das un momento de hacer ese cambio de pregunta, vas a notar cómo cambia el cuerpo. Porque por un lado, y nosotros lo sabemos cuando se estudia sobre ansiedad, cuando aparece la ansiedad, todo el foco de repente se va a
necesito eliminar esto, necesito eliminar esto. Yo he sentido ansiedad y yo tenía ataques de pánico hace años atrás, pero los he tenido y sé lo que es estar en lucha intensa con no sentir ansiedad, con eliminarla de mi cuerpo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos es, no tengo que sentirme así, no tengo que sentirme así, no debería sentirme así, soy débil si me siento así. Y por eso para mí es muy importante y nuestro trabajo siempre es hacernos mejores preguntas y poner el foco donde lo tenemos que poner. Mañana tengo, bueno, ahora si lo están escuchando al momento que lo estoy grabando, que va a salir, hoy es miércoles a la tardecita que estoy grabando este episodio, y mañana jueves tenemos la tercera sesión de autoconfía, donde particularmente vamos a estar hablando del entrenamiento atencional, del foco, del poder que tiene, dónde ponemos nuestra atención, nuestro foco, y hay un montón de maneras de trabajar sobre eso, así que para mí es uno de los temas que más me gustan, pero lo que sí quiero que te quedes de esto es cambia las preguntas que te haces y cambia el foco donde lo pones. Pues si yo lo pongo en tengo que eliminar la ansiedad para hacer esto, es distinto a, claro, que me siento así, pues esto me importa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me importa hacer? ¿Qué es lo que mueve la aguja de lo que quiero conseguir? Y sentirlo en el cuerpo cuando hagas este cambio. De no debería sentirme así porque soy débil, soy un desastre, soy miedosa. Esto no puede ser a, por supuesto que estoy sintiendo nervios o miedo o dudas, pero es justo porque me importa, porque es un movimiento importante y porque estoy eligiendo hacerlo para alcanzar la vida que quiero, o porque estoy eligiendo hacerlo por mí y por la persona en la que me quiero convertir. El resultado de esto fue que lo hizo la presentación, y el éxito, yo siempre digo, como siempre se los digo en todos los episodios yo creo del podcast, el éxito siempre es hacerlo, no el resultado, porque nunca jamás el éxito de eso es hacerlo sin miedo, pues esa es la trampa en la que nos encontramos. Pensar que el éxito es no sentir, ¿no? Eso es como loco, porque el resultado fue que lo hizo. Y el éxito de eso fue hacerlo. A su vez, que aparte tuvo un buen resultado, pero el éxito es hacerlo. Nunca jamás el éxito de eso es hacerlo sin miedo, porque esa es la trampa en la que nos encontramos. Y eso hace que baje un montón las probabilidades de que llevemos a cabo un montón de conductas que son importantes y que son las que de nuevo construyen la vida que queremos. Lo loco de todo esto es pensar que el éxito es no sentir. Porque estar vivas es sentir. Tener anhelos y sueños y cosas que nos importan es sentir. Quiero que de esto te quedes con algo para mí muy importante, que es que no necesitas sentirte confiada para dar pasos grandes, solo necesitas darlos. Dar ese paso, sea el que sea, el paso que puedas dar hoy. Una de las cosas que siempre digo y soy muy insistente con esto es que el mejor pronóstico para la inacción, el mejor pronóstico para el fracaso o para la frustración es ponernos grandes metas, ¿no? Metas que están como alejadas en la escalera de las cosas que tenemos que hacer. Esto me han escuchado decirlo 1000 veces, pero porque insisto en esto, porque para quienes somos exigentes aparte mucho más, o para quienes lidiamos con la ansiedad, con el miedo, la vergüenza, los nervios, etcétera, que somos todos los seres humanos, pero bueno, hay quienes lidian un poco más. Una de las cosas que hacemos es o lo hago así o no lo hago, ¿no? O doy la presentación sin miedo o no la doy. O doy todo ese curso que quiero dar con ese nivel de excelencia o no lo doy, ¿sí? O me presento a ese examen, a esa reunión, a ese lo que sea, y lo tengo que hacer con todo este nivel de tranquilidad, seguridad, sabiendo todo esto, o no lo hago, ¿no? Yo siempre insisto mucho esto, ¿no? Como en la mente polarizada, del todo nada, de si lo hago de esta manera o no lo hago ni cerca, ¿no? O voy 4 veces al gimnasio en la semana o no voy en todo el mes, ¿sí? O salgo a caminar 1 hora o no salgo, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo vemos en todos los pequeños movimientos que hacemos en el día a día. Mi intención, el éxito en la tarea siempre es hacerla y dar el paso más cercano a nosotras que podemos dar, ¿sí? Si en el caso de Ana, yo les contaba, si lo que era el viaje a esta ciudad, dar esta presentación en el Congreso Internacional, prepararse para darla, hacerla en otro idioma, todo esto que conllevaba el viaje y este movimiento grande,
El primer paso ese día, en las sesiones que estuvimos trabajando, era ¿qué puedes hacer hoy? Hoy. No es el mes que viene, lo que podría hacer sería esta larga lista de cosas o este gran movimiento, porque si no hago este gran movimiento entonces no sirve de nada. No, era ¿qué puedes hacer hoy en este momento? Fragmentar la tarea en pequeños movimientos siempre va a ser el mejor pronóstico. ¿Sí? De alguna manera, aquel que nos indica que va a ser exitoso. Si yo me estoy poniendo unas metas muy grandes, bueno, ya sabemos lo que sucede. Un ejemplo que para mí es muy fácil o muy descriptivo, que me sirve, que siempre cuento, siempre hago referencias a la actividad física, porque para mí es como lo más fácil para darnos cuenta, pero es alguien que no corre no se anota en una media maratón o en una maratón de 42 kilómetros, o sea, eso no sucede. Empiezo de a poco, ¿sí? Lo mismo sucede con cualquiera de las metas que tenemos en nuestra vida. Pero volvamos al tema de la autoestima. La autoestima nunca es la que te lleva al éxito. Lo que te lleva al éxito son las acciones que haces. Y acá es donde me quiero detener y que reflexionemos juntas. Todos nos hemos comprado la idea de que la autoestima es la llave para el éxito, es la llave para tener la relación que quiero tener, la pareja o la familia que quiero tener, el trabajo que quiero tener, la vida que quiero tener. Eso de que necesitamos sentirnos 100% seguras, libres de dudas y miedos antes de intentar algo o antes de intentar movernos en esa dirección. Pero también sabemos por nuestra experiencia que eso no es cierto. Esa es la historia que nos compramos, esa es esa regla cultural que nos compramos, pero nuestra experiencia, que es la sabia, que nosotras en terapia y en psicología siempre vamos a trabajar sobre esto, una son las reglas culturales o las normas sociales que aprendimos o las historias que nos cuenta la mente, y otra cosa es nuestra experiencia, lo que nos dice nuestra historia y los 5 sentidos, la experiencia que hemos creado alrededor de eso, ¿sí? Entonces, hemos aprendido o nos han contado que una persona va a hacer eso cuando se sienta 100%. Pero sabemos que eso no es cierto, sino que el éxito va a ser siempre el resultado de actuar, incluso cuando no te sientas tan segura. La confianza, esa sensación de seguridad interna, no es lo que te lleva al éxito. Porque incluso, esto lo sabemos siempre, quienes han alcanzado metas, proyectos o lo que sea, no lo han alcanzado porque se sentían seguros o seguras de sí mismas. Lo han alcanzado aún sintiendo incomodidad, nervios, ansiedad, pero claro, nosotras vemos únicamente el resultado, ¿sí? Vemos la foto final, pero no sabemos qué es lo que han sentido. El éxito siempre va a ser aquello que construís en el camino, después de haberte movido, arriesgado, implicado en tu vida. Y también después de haber fallado, cometido errores, haberte expuesto al juicio de otros, al riesgo de ser rechazada, desagradable, juzgada, algo del que le tenemos mucho miedo, sobre todo a nosotras, y es algo que necesitamos hacer más para alcanzar la vida que queremos alcanzar. Y esto es desde sufro cuando tengo que subir los precios de mis servicios o de mi trabajo, cuando tengo que pedir un aumento de salario. Debajo de eso hay ansiedad o hay nervios o hay miedo a desagradar o a ser juzgada o a recibir un no. Y es como podemos llevar una vida, si le tenemos miedo a recibir un no, vamos a recibir miles. O sea, mientras más nos movamos y mientras más pidamos, más no vamos a recibir. Pero el éxito es hacerlo, no recibir no. La confianza en una está siempre después de la acción, no antes. Es como querer que el fuego te dé calor antes de encenderlo. Primero tenés que encenderlo. Primero tenés que actuar. Hablemos un poco ahora de las emociones que tanto evitamos, que fueron algunas de las que estuve nombrando recién. El miedo, la ansiedad, inseguridad, las emociones mal llamadas negativas. ¿Por qué digo mal llamadas? Porque relacionarnos mejor con ellas para volvernos mucho más efectivas también tiene que ver con hacerle un lugar en nuestra vida, con cambiar esa etiqueta y cambiar el cómo las percibimos. Quiero que sepas esto, son justo las emociones difíciles, desagradables, las que vienen cuando está en juego algo que nos importa. Te avisan cuando algo es importante para vos, cuando algo te mueve o está bajo amenaza. Lo que más te importa es lo que más emoción te trae. ¿Sabes qué no te quita el sueño? Esto yo siempre uso el mismo ejemplo. Pero las cosas que no te importan no te quitan el sueño. Nadie se queda pensando en la noche en cosas irrelevantes y nadie sufre de insomnio por pensar que ya cambió la temporada de mandarinas o si agregaste una manzanas a la lista de la compra. Lo que nos preocupa, lo que nos quita el sueño, son las cosas que tocan nuestros valores más profundos,
el crecer, el conectar, el contribuir, el impactar en la vida de alguien. Por eso cuando sentís miedo o dudas, en lugar de huir, en lugar de buscar eliminarlas, en lugar de luchar con eso, quiero que te preguntes y quiero que escribas, si tenés por ahí un cuaderno de terapia, es ¿qué me está mostrando esta emoción? ¿Qué es eso que me importa? Por lo que estoy dispuesta a sentir. Y entonces aquí va una última pregunta, que es ¿qué cosas has estado postergando porque crees que no sos lo suficientemente buena o porque pensás que necesitas más confianza para empezar? Y una de las metáforas que yo más uso, que quizás ya me las he escuchado, pero creo que es muy gráfica y nos sirve pensarlo así, si cada vez que vamos a dar un paso en la dirección a algo que nos importa, nos estamos girando al costado para revisar cómo está la barrita de nuestra confianza, de nuestra seguridad, de nuestra autoestima, entonces estamos ante un problema. Porque aquello que está controlando lo que hacemos en nuestra vida es cómo tenemos la barrita ese día, la barrita de la confianza, de la autoestima, de la seguridad. ¿No? Esto de voy a pedir esa reunión que quiero pedir, pero antes de pedirla me voy a ir a revisar cómo tengo la barrita de la seguridad en mí misma. Y eso es el resultado de múltiples factores. Puedo tener un gran día y tener ganas, y esto creo que nos ha pasado a todos porque la confianza en nosotras mismas o la seguridad en nosotras mismas es algo muy variable. Pensá que puedes haber recibido una gran noticia ese día o haber tenido un montón de elogios ese día, haber acabado una reunión o qué sé yo, o tu pareja, tu familia te hayan dicho un montón de cosas agradables ese día y entonces te sientas un poco mejor y esa barrita de la confianza esté un poquito más arriba y entonces te animas a hacer más cosas. Pero si ese mismo día, por las arbitrariedades de la vida, recibiste una mala noticia, estás más triste, pasaste una mala noche, estás con dolor de cabeza, has recibido críticas, juicios, rechazo, probablemente vas a estar con la barrita más abajo, pero no es la barrita la que tiene que dictar aquello que vas a hacer. Lo que tiene que dictar aquello que vas a hacer es justamente eso que te importa. Eso que pones en juego por tener la barrita baja o alta en la seguridad. Entonces lo que yo siempre digo es, tenemos que cambiar el foco de nuestra atención y por eso es uno de los temas que más hablo y es el tema que vamos a hablar mañana en la sesión de autoconfía, pero nuestra atención no puede estar en la barrita de la autoconfianza, de la autoestima, de la seguridad para hacer esos movimientos que queremos hacer. Ahora la pregunta es, claro, ¿cómo hago para no tener la atención puesta ahí? Eso se entrena, podemos volvernos mucho mejores, podemos empezar a elegir con mucho más control sobre aquello que le vamos a prestar atención y liberarnos un poco de esas emociones. Porque lo que nosotros hacemos con psicología siempre, con cada cosa que hacemos, es, nosotros no nos podemos librar de esas emociones, pero sí liberar, ser un poquito más libres, pero no podemos eliminarlas. Ahora sí lo que vamos a hacer es que yo aún sintiendo nervios puedo grabar este podcast, aún sintiendo ansiedad puedo dar una clase al frente de 200, 500 personas, aún sintiendo incomodidad le puedo decir a mi mejor amiga o a mi pareja algo que me haga sentir vulnerable y que me dé miedo ser rechazada. Aún sintiendo miedo, me puedo presentar a ese puesto de trabajo o puedo pedir mejorar mis beneficios o las comisiones que me da mi centro sobre mis pacientes. Tengo un montón de cosas para hacer, ¿no? O sea, de solo nombrarlas, el espectro de todo lo que podemos hacer se amplía mucho más, se expande mucho más. Si nuestro trabajo va a ser no sentir eso, entonces son muy pocas las cosas que podemos hacer. Probablemente sea huir, luchar o paralizarme. Ahora, si lo que nosotras queremos es alcanzar esos objetivos, metas o ese tipo de relación que queremos tener o ese trabajo que queremos tener o esa vida que queremos tener, entonces tengo un montón de cosas para hacer, aún en presencia de esas emociones incómodas o difíciles. Ahora quiero de nuevo que si podés lo escribas o te lo preguntes y es, ¿qué cosas has estado postergando porque crees que no sos lo suficientemente buena o que no sentís
suficiente confianza para empezar a hacerlo. La próxima vez que ese miedo toque a tu puerta, quisiera invitarte a que no lo veas como un obstáculo. Míralo como una invitación. Incluso decite, por supuesto que estoy nerviosa, porque esto me importa y puedo tolerarlo y es una emoción pasajera. Puedo estar con ella y aún con ella puedo avanzar hacia lo que me importa. El éxito no viene de eliminar tus dudas o tus miedos, viene de aprender a moverte con ellos. Y quiero que te quedes con algunas de estas enseñanzas antes de cerrar el episodio. Lo primero es que no necesitas sentirte lista para empezar, necesitas empezar para sentirte lista. El miedo no es tu enemigo, sino que es la prueba de que algo te importa. La confianza no se siente ni se tiene antes de actuar, sino que se construye mientras actúas. No estás limitada por tus emociones, sino que estás limitada por lo que decidís hacer cuando estás sintiendo alguna de ellas. Y lo que más miedo te da es justo lo que más te importa para crecer. Ojalá algo de todo esto te sirva de corazón. Quiero ayudarte y la mejor manera para ayudarte es entrenando el foco de tu atención y perdiéndole un poco el respeto a la barrita de la confianza y de la seguridad que tenemos al lado nuestro todo el tiempo y empezar a poner el foco donde verdaderamente importa. Si algo de esto te resuena, te importa, escribime, contame qué te sirve. Me encanta leerlas y saber que eso les ayuda. Y obviamente siempre estoy dispuesta, si hay otro tema, escríbanme también porque me encanta recibir otros temas. Y hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo muy grande. Espero que andes bien.